Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia y tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido vivir un nuevo año, Padre. Te damos gracias por toda tu palabra que hemos recibido hoy en la mañana. Te pedimos, Señor, que tenga su fruto en nosotros a lo largo de la semana. Y, Padre, te rogamos, por favor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones a través de esta palabra. Te rogamos gracias, Señor, para poder entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida cada día de la semana, Señor. Danos de tu gracia para vivir este año conforme a tu voluntad, negándonos a nosotros mismos y viviendo nuestra vida totalmente para ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y nos encomendamos totalmente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, primer domingo del año 2020. Es un gozo para mí poder estar compartiendo este precioso salmo con ustedes y es un gozo particular ver que la asistencia ha mejorado bastante. Gracias a Dios, en los domingos pasados vimos un bajón, me imagino que por las fechas de viaje y todo esto. Pero gracias a Dios, familia, que estamos reunidos para escudriñar la palabra de nuestro Dios y para que el Señor hable a nuestros corazones. Este salmo es muy extenso y muy denso en contenido, así que vamos a tratar de ver los puntos y vamos a tratar de extraer el máximo jugo que podamos de cada uno de ellos, hermanos. Primero que nada, de manera de introducción, me gustaría ver el contexto del Salmo 81. Primero que nada, quisiera darles a entender que nosotros vamos a concentrarnos del versículo 6 al 16. Este va a ser nuestro tema. Vamos a estudiar esto. Sin embargo, vamos a ver nuestro contexto del versículo 1 al 5. Entonces, hablando específicamente acerca del contexto de este salmo, en los primeros 5 versículos nosotros vemos una fiesta del pueblo de Dios. Vemos en los versículos 1, canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamen con júbilo a Dios, entonen canto de alabanza. En el versículo 3, toquen trompeta en luna nueva. Y ahí mismo en el versículo 3 dice, en la luna llena en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Este salmo empieza detonando una fiesta, un gozo, un júbilo profundo en el corazón de su pueblo. ¿Y cuál es la razón de este gozo y de este júbilo? Ahí es cuando nosotros entramos ya de lleno al versículo 6. Yo los libré. Entonces, hermanos, esta es nuestra base, por así decirlo, un pueblo gozoso y alegre. Ahora, vamos a estudiar nuestro salmo y lo vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto, para los que toman nota, se ha titulado La salvación de Dios. La salvación de Dios, del versículo 6 al versículo 7. Versículo 6 al versículo 7. El punto número 2, la amonestación a la idolatría. Amonestación a la idolatría, del versículo 8 al versículo 10. Verso 8 al verso 10. Punto número 3, necedad del pueblo, el versículo 11 y 12. Necedad del pueblo. Y último punto, la gracia de Dios para arrepentimiento. Gracia de Dios para arrepentimiento. Del versículo 13 al 16. 13 al 16. Entonces, empezamos con nuestro primer punto, la salvación de Dios. Como ya mencioné,
La razón de este júbilo y este gozo era la salvación de Dios. Vemos en el primer versículo: yo libré su hombro de la carga, sus manos se libraron de las canastas. Quiero que pongan atención en esa primera palabra, yo. ¿Quién está hablando aquí? El Señor, el Dios de Israel. Yo los libré, está diciendo Dios. Y esto es algo muy importante para lo que vamos a entender en este salmo. Nosotros vemos que Dios, y atentos acá, Dios y nadie más que Dios nos ha librado de nuestro pecado y de la esclavitud que teníamos. Solamente Dios. Y esto es importante recalcarlo. Nosotros vemos al final de nuestra primera parte un Selah. Si ven en sus Biblias, a la última parte del versículo 7 dice Selah. Esto quiere decir, medita, piensa en lo que estás leyendo. Yo te libré y te rescaté. Ninguno de tus ídolos hizo eso por ti. Piensa en cómo era tu estado antes de venir a Cristo. Ninguno de los dioses a los cuales servías le importaba tu alma, ni tu dinero te habría de salvar. Ninguno de los dioses a los cuales servía le importaba tu alma, nadie iba a dar un centavo por ti, y sin embargo, el único Dios verdadero dio a su propio Hijo para salvarte. Lo dio para morir en un madero y hacer expiación por medio de su sangre de tus pecados. Yo te libré, nadie más te libró. Tu libertad le pertenece a Dios, a Dios. Él nos libró de una carga, de un peso, de nuestro pecado. Nuestras manos fueron libertadas de un trabajo, de canastas. Y en la angustia nosotros clamamos y Él nos rescató. Esto es impresionante. Recuerda aquel momento en el que te diste cuenta de tu pecado, en el que pudiste ver como si arrancaran un velo de tus ojos y te pudiste ver frente a frente al espejo de esta palabra y ver todo tu pecado, ver que rompiste toda la ley de Dios y que anduviste en desobediencia constante a Dios. Ver eso, ese shock que causó en ti, ver tu pecado y en esa angustia de ver que no tienes ninguna otra esperanza, que no tienes ninguna justicia propia para presentarte delante de Dios, en ese punto de miseria clamar a Dios. Y Él te respondió. Él no debía responder y te respondió. Y te respondió de la manera más amorosa posible. Te salvó y te hizo su hijo. Es por eso que nosotros nos reunimos ahora como su pueblo, porque clamamos en angustia, porque vimos que no podíamos delante de Dios, estábamos en miseria dentro de nuestros pecados y dentro de nuestras maldades, y Él respondió a nuestro llamado de angustia. Vemos esta última parte del versículo 7. En las aguas de Meriba te probé. Esto es un recuerdo de Éxodo capítulo 17, en donde Dios da agua al pueblo de Israel por la peña de Oreb, la roca de Oreb. Y Él, previo a que Dios satisfaciera esta sed del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se había quejado en contra de Dios, habían murmurado contra Dios. Ellos estaban diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed en el desierto? Y nosotros vemos a lo largo de Éxodo cómo se quejan una y otra vez, mejor nos hubiéramos muertos como esclavos en Egipto. No queremos seguir a Moisés, ni queremos obedecer a este Dios. Nos trae para morir de sed, para morir de hambre en el desierto. Él probó al pueblo de Israel en las aguas de Meriba, las aguas de contienda. Y el pueblo reprobó. Y sin embargo, Él proveyó agua. Él proveyó y satisfajo esa necesidad. Él satisfizo esa necesidad. Entonces, es este Dios que los salvó,
que los libró completamente. A pesar de nuestra infidelidad, ese Dios provee esa agua que nosotros necesitamos. Hermanos, nosotros debemos entender el grande precio que fue pagado por nosotros y lo que eso significa en nuestra vida diaria. Dios no solamente nos salvó, Dios nos continúa salvando. Es una de las cosas que nosotros vimos en la clase de evangelismo los domingos en la mañana, que Dios nos continúa salvando. Esto quiere decir que Dios, a través de su obra de santificación constante en nosotros, está obrando salvación en nuestras almas, para que esa salvación se consume al final en nuestra santificación total en el reino de Dios con un cuerpo glorificado. Pero en este peregrinaje, en esta tierra, nosotros estamos siendo salvados. El precio de esa salvación es infinito. Dios, al ver en nuestra depravación, que no podíamos cumplir su ley, que no podíamos satisfacer las necesidades y el estándar de justicia que Dios tiene, encontrándonos pecadores y sin salvación en nosotros mismos, sin justicia propia, Dios proveyó a su Hijo. Él envió a su Hijo hace más de 2000 años para vivir una vida perfecta. Él fue ahora nuestro Moisés, quien nos libró. Este Moisés, Cristo Jesús, nos vino a rescatar de la esclavitud. ¿Cómo lo hizo? Poniéndose a Él mismo bajo esclavitud. Él mismo vivió bajo la ley. Él mismo lo hizo. Y vivió los 33 años de vida, pero a diferencia tuya y mía, Él vivió sin pecado y en perfección pura delante de Dios. Él fue santo y sin mancha delante de Él, su Hijo amado. Y sin embargo, a los 33 años de vida, Él tomó todas nuestras iniquidades, todas nuestras idolatrías, todas nuestras maldades y las puso sobre su propia carne. Y en su santo cuerpo, Él recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos, para que nosotros no recibiéramos ni una gota de su ira. Ahora, cuando Él muere en esa cruz, Él es resucitado al tercer día y ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios, de donde va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y ante quien tú y yo vamos a compadecer algún día. Ahora, este Cristo nos ofrece la salvación por medio de su muerte. Así es como Dios nos libra, a través de una muerte violenta y cruenta de su propio Hijo. No es cosa de juego. Esto vale más que toda nuestra vida y que cualquier cosa que creamos que podamos obtener en esta tierra. Vale más que nuestra existencia misma. Nosotros, por tanto, debemos de entregarnos a esto por el costo que representa nuestra salvación. Entonces, Dios nos ha librado y solamente Dios nos ha librado. Solamente Dios nos ha respondido. Él y solo Él nos ha salvado. Ahora, hermanos, debemos entender esto. Si nosotros le pertenecemos a Dios, si Dios nos compró por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros no podemos siquiera pensar en doblar una rodilla frente a otro Dios. No podemos. La idea de idolatría debería de causarnos náuseas y sin embargo, vamos a ver a lo largo de este salmo cómo el pueblo de Dios se identifica muchas veces por una necedad y una idolatría. Nosotros vamos a empezar un año y debemos de ver cómo vamos a vivir este año para la gloria de Dios, doblando nuestras rodillas únicamente a Él o doblando nuestras rodillas al trabajo, al dinero, a los placeres o al entretenimiento. Nosotros somos de Dios porque Dios nos compró. Y entonces, sobre esa base, Dios ahora hace una amonestación al pueblo de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, amonestación a la idolatría. Versículo 8, oye pueblo mío,
y te amonestaré. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Esta palabra oye no significa sentarse y prestar atención y entender una información que se recibe. No es algo pasivo, es algo activo. Esta palabra oye, en hebreo shamá, significa escuchar inteligentemente, activamente y obedecer. Cuando vi esto pensaba en un general del ejército que en medio de fuego enemigo le da una orden a un soldado que está bajo su autoridad. Si este sargento le dice, escucha lo que te voy a decir, este soldado no solamente va a escuchar y se va a quedar paralizado sin hacer nada. Si el sargento dice agáchate, él se va a agachar. Si le dice al suelo, se va a tumbar al suelo. Él va a hacer exactamente la orden que ha recibido. Esta es la idea del Shema. Escuchar para hacer, escuchar para obedecer. Entonces, esta debe de ser nuestra actitud. De hecho, cada domingo y cada enseñanza que hacemos y cada vez que abres la escritura debe de ser un Shema. Sin embargo, ¿cuántas veces cierras tu Biblia y no te acuerdas ni siquiera de lo que acabas de leer? Nosotros debemos de escuchar atentamente para obedecer. Ahora, escucha, pueblo mío. Pueblo mío, de nuevo, nosotros somos de Él. Todo lo que nos pertenece es ahora de Él. Si si una persona ajena a ti te da una orden, esta persona no tiene autoridad sobre ti y tú no estás obligado a obedecerle. Pero si el Dios que te compró y compró cada segundo de tu vida en esta tierra te ordena algo, más vale que escuchemos, porque le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Dios. No tenemos derecho sobre nosotros mismos. Nuestra opinión y nuestro razonamiento no han de gobernar nuestra actitud, no han de gobernar nuestra manera de vivir. Es Dios ahora, es su Espíritu, es su palabra quien debe gobernar. Por eso debemos escuchar atentamente para obedecer, porque le pertenecemos. Le pertenecemos. Oye, pueblo mío. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro Dios? Una amonestación. Te amonestaré, oh Israel. Estamos en versículo 8. Oh Israel, si tú me oyeras. Creo que ustedes mismos pueden ver el sentir de esta frase. Si tan solo me escucharas, si tan solo prestaras atención, pueblo mío. Y continúa, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Estas palabras son demasiado importantes para nosotros. De nuevo, la misma base, le pertenecemos a Dios, no le pertenecemos a ninguna otra cosa más. Y este atento llamado para nosotros es: escucha, no te atrevas a levantar ningún ídolo en ti o fuera de ti. No levantes a nada ni le adores. Yo y solo yo tengo ese lugar en tu vida. Nosotros debemos de escuchar este llamado, porque es una cosa horrenda entregar nuestra vida a alguien que no murió por nosotros. Entregar los pensamientos de nuestra mente a cosas que no nos compraron y que no tienen derecho alguno sobre nuestras vidas. A volver a ponernos en esclavitud a los pecados de los cuales Dios ya nos libró. Es una cosa horrenda volver a Egipto, voltearle la espalda a Dios en este tiempo de prueba, voltearle la espalda a Dios y volver a ponernos los grilletes en Egipto. Es eso. No tengas Dios extranjero. Egipto estaba lleno de esos dioses, estaba plagado de ellos, y por lo tanto el corazón de los israelitas también estaba plagado de esos dioses.
Ustedes lo han leído, en cuanto Moisés sube a esta montaña, baja y ¿qué hay? Un becerro de oro. La idolatría estaba dentro de ellos, a pesar de todas las obras portentosas que Dios había hecho. A pesar de nuestra salvación, podemos seguir levantando dioses ajenos. Y eso es querer volver a esclavitud, querer volver a Egipto. Nosotros ya no somos de eso, ya no le pertenecemos a esos dioses. No haya en ti Dios ajeno, no adores a Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te rescaté de la tierra de Egipto. ¿Por qué no debemos de tener dioses extranjeros? De nuevo, porque Él es nuestro Dios, que nos rescató de la tierra de Egipto. Él. Abre bien tu boca y la llenaré. Ahora, hermanos, esta amonestación va acompañada de una promesa, pero de una promesa con condición. Abre bien tu boca y la llenaré. No adores a Dios extranjeros, abre bien tu boca y la llenaré. Aquí tenemos una parte que es volver a esclavitud, volver a adorar a otros dioses. Y no solamente no debemos de adorar a otros dioses, sino que debemos de abrir nuestra boca para que Dios la llene. Así funciona siempre la vida del creyente. Esto, Romanos 13, versículo 12 al 14. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día. La Biblia en la santificación del creyente siempre da estos dos pasos: huir de la iniquidad y perseguir la santidad. Desvestirnos, desechar toda la basura y vestirnos, armarnos con la gracia de Dios. Este es el mismo llamado. No adores a otros dioses, abre tu boca para que yo la llene. Ahora, vamos a concentrarnos en esta frase, porque creo que es muy importante entender esto y pudiera no quedarnos claro. Abre bien tu boca y la llenaré. Esta es la idea de un padre que va a llenar la boca de su hijo cuando la abre para recibir comida. Es así de sencillo. Nosotros somos alimentados por Dios por medio de su palabra. Nosotros somos saciados por Dios. Ahora bien, si tú no abres tu boca, Dios no va a llenar tu boca. Dios no llena bocas cerradas. Una boca abierta de un niño es una boca que está esperando un alimento, totalmente confiado en que su padre va a satisfacer su necesidad. Por eso abre su boca a Dios, para recibir ese alimento. No abre su boca a los dioses para recibir la porquería que recibía antes. Ahora va a ser alimentado con las delicias de su rey, porque ahora está a la mesa del rey. Entonces, hermanos, nosotros debemos constantemente abrir nuestra boca delante de Dios, mañana a mañana, noche tras noche. Estar con nuestro corazón constantemente abierto para con Dios, buscando recibir de su gracia, rogando a Dios constantemente de su favor para cada aspecto de nuestra vida, porque queremos que nuestra alma sea satisfecha en Él, por Él y para Él. No queremos satisfacer nuestra alma en ninguna otra cosa, porque ya sabemos que son cisternas rotas que no satisfacen el alma. Entonces, este es el llamado de Dios para nosotros como su pueblo. En el siguiente punto nosotros vemos cuál es la respuesta de este pueblo. Versículo 11. Pero, de nuevo, mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Israel sabía. Israel conocía. ¿Acaso no fue el pueblo de Israel el que vio todas esas maravillas en Egipto? Que vio cómo los libró con brazo poderoso, cómo hizo mortandad
en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto, matando a todos los primogénitos para que ellos fueran librados a través de la sangre del Cordero. Ellos vieron eso. Ellos podían conocer, por lo menos de manera racional, lo que su Dios era capaz de hacer y cómo su Dios los libró. Y sin embargo, ¿qué hicieron? No me importa. Es un no me importa. Y volvieron a sus dioses. Mi pueblo no escuchó lo que le dije. Ellos no hicieron Shema. Ellos no pudieron entenderlo racionalmente, pero no lo hicieron. No obedecieron. Hermanos, algo que he estado aprendiendo estas últimas semanas es que no nos sirve de nada poder entender racionalmente o doctrinalmente una verdad acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana si no la ponemos por práctica. Ahora, esto es algo muy conocido dentro del cristianismo, pero ponte a pensar en esto. Si tú conoces a través de las Escrituras o por alguna predicación cómo debes de conducirte en tu trabajo y eso produce una emoción en ti y te confronta con tu pecado al punto de que llegas a llorar y confiesas tu pecado delante de Dios, todo eso no te va a servir de nada si llegando a tu trabajo no te pones a aplicar lo que aprendiste. Nosotros debemos de venir acá con esta mentalidad. Nosotros debemos de poner nuestra parte en esto. Nuestra parte en esto. Nosotros somos los que debemos de obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Versículo 12, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas, en sus propios consejos. ¿Quieres? ¿En serio quieres tus ídolos? Date, hazlo. Es como si Dios dijera, ¿quieres ir hacia ese barranco de pecado y caer en ese pecado? Ve y rompe todos tus huesos en la caída, para que cuando estés en dolor y en quebranto por la aflicción que te produjo tu pecado, clames a mí de nuevo. Clames a mí de nuevo. No necesitamos pasar por esto. No necesitamos pasar por ese dolor, hermanos. Si podemos aprender desde ahorita, que debemos escuchar la voz de Dios y detectar los ídolos que hay en nuestro corazón y arrancarlos de raíz. Oh, si mi pueblo me oyera. Ahora, nosotros vemos en el versículo 13, que este pueblo no escuchó la voz de Dios, que este pueblo hizo lo que quiso y Dios le dijo, ok, hazlo. Pero ahora, nosotros podemos entender la maldad que significa esto. Sin embargo, la infidelidad del pueblo de Israel no anuló la fidelidad de Dios. Nosotros vemos eso en el siguiente versículo. Versículo 13, dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. El versículo 14, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. De nuevo, si tan solo mi pueblo me escuchara, yo los libraría de toda esa aflicción. Nosotros sabemos que los enemigos de Israel vencían sobre Israel cuando Israel pecaba contra Dios. Esto es una de las maldiciones que se encuentra en Deuteronomio 28. Si el pueblo de Israel peca contra Dios, Dios en disciplina amorosa a su pueblo iba a enviar pueblos extranjeros para que lo dominaran y lo subyugaran, para que en el ardor de su dolor clamaran a Dios nuevamente. Ahora, este producto de su pecado, esta aflicción que es producto de su pecado, sería quitada por Dios mismo si tan solo en ese momento, aún en la condición en la que estaban, ellos clamaban a Dios y se arrepentían de su pecado. Eso es nuestro tercer punto. La gracia de Dios para arrepentimiento. La gracia de Dios para arrepentimiento. Ahora,
Nosotros vemos que es gracia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía que estaba mal hacer esa idolatría y la cometió. Tal y como muchos de nosotros podemos dar testimonio. Nosotros sabíamos, teníamos en nuestra mente aún ese pensamiento. Sabíamos que era malo, que era en contra de Dios, que me daba gloria a mí, que satisfacía mi carne, pero que profanaba el nombre de Cristo, y aún así lo hice. Esto es un pecado grave en contra de Dios. Y mientras más nos demos la gravedad y mientras más nos duela, mejor. Pero hermanos, nosotros debemos de ver aún en esa oscuridad la luz de la gracia de Dios. La luz de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si aún en ese momento tú escuchas esa palabra de Dios para arrepentimiento y te vuelves tú voluntariamente de tus caminos y vuelves a andar en la senda recta para que tu pierna que anda coja no se descoyunte más, entonces el Dios de tu salvación te libraría de todos esos enemigos, te libraría de toda esa carne y de toda esa pecaminosidad. ¿Cómo quieres vivir este año? ¿Quieres vivirlo en esta gracia y deleite que hay en Dios, en este arrepentimiento constante y fe? Confiar en que Él llenará tu alma, confiar en que si tú te vuelves de esos caminos, Él vencerá tu carne constantemente y día a día, que tendrás su poder obrando en tu debilidad para esto. ¿O quieres volver a esos dioses? Ahora, como creyentes nosotros sabemos que queremos ir hacia Dios. El punto es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nosotros hacemos esto ahora por la gracia de Dios en nosotros. Hemos sido regenerados, recuerden. Con este corazón nuevo que Dios nos ha dado, podemos hacer las obras de justicia que Él predestinó de antemano para que nosotros hiciéramos. Entonces nosotros podemos hacerlo ahora, por su Espíritu, pero debemos hacer lo que nos toca. Y esa es la gracia de Dios para nosotros, aun si hemos pecado contra Él deliberadamente, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Ahora, este arrepentimiento solamente lo produce Dios. Solamente lo da Dios, es una gracia de Dios. Nosotros no podemos producir este arrepentimiento, Él lo da, pero nosotros como creyentes ya hemos recibido arrepentimiento, ya hemos recibido fe en Cristo Jesús y por tanto debemos de obrar con lo que ya hemos recibido. El creyente, el pecado del creyente es sobremanera pecaminoso, porque este creyente ya tiene el Espíritu de Dios, ya tiene las armas para combatir su pecado. Y cuando pecamos nosotros contra Dios, estamos despreciando lo que escuchábamos hoy en la mañana, estamos despreciando su gracia, despreciando su Espíritu y despreciando su poder. Es por eso que nuestro pecado es más grave delante de Dios como creyentes. Pero eso significa también que nosotros podemos ahora clamar a Dios y el trono de la gracia está abierto para nosotros. Y nosotros recibiremos poder en nuestra debilidad. Él obrará en nosotros y cumplirá la obra para la cual Él nos ha llamado. Ahora, hermanos, este arrepentimiento que produce, lo vemos en los versículos 15 y 16. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo, a ti, hijo mío, hija mía, pueblo mío, a ti, yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. Un gozo, gracia
deleite. Mi alma ahora está satisfecha en mi Dios, quien me satisface por completo, no como esos dioses mentirosos que me dicen que han de satisfacer algún deseo en mi carne, algún deseo en mis ojos, o que me habrán de dar alguna de las vanas glorias de este mundo, y que al final me dejan vacío y tirado en el suelo. Este Dios ha de satisfacer mi alma con lo mejor del trigo, con la miel, la dulzura. Y entonces podremos vivir como los primeros 5 versículos que veíamos, en gozo, en alegría, en júbilo, en alabanza constante. Hermanos, es importantísimo ver solamente el versículo 5. El versículo 5 dice, Él lo estableció por testimonio en José. Él lo estableció por testimonio en José. ¿Qué es lo que Él estableció? La fiesta, el gozo, el júbilo. Lo que vimos anteriormente es un mandato de Dios. Sí, es un mandato de Dios estar gozoso. Es una orden de Dios hacer fiesta por su salvación. Es una orden de Dios vivir en un nivel de cristianismo, en un nivel gozoso. En otras palabras, si nosotros no estamos viviendo una vida de gozo y plena y vigorosa delante de Dios, es porque estamos en pecado o estamos en una prueba de Dios para seguir luchando por ese gozo. Pero nosotros hemos sido llamados a vivir en este punto de nuestra vida, olvidándonos de nuestros ídolos y corriendo a Dios, confesando nuestro pecado para recibir su gracia. Nosotros fuimos llamados a vivir en gozo. Y no creas esa mentira del diablo, como nos lo ha dicho nuestro pastor, que el gozo primerizo del creyente, su primer amor se va después de sus primeros meses. No. Esa es una mentira del diablo porque nos ha hecho creer eso, y en consecuencia a eso muchos cristianos se sientan en su sofá pensando, ok, no pasa nada que yo no me deleite en Dios, no pasa nada que yo no me goce en Dios, porque al fin y al cabo es normal. No es normal. Nosotros no fuimos llamados para vivir una vida cristiana mediocre. Fuimos llamados para vivir dando nuestra vida entera en pasión a Dios. Fuimos llamados a derramar nuestra alma a sus pies y vivir en una vida gozosa y plena delante de Dios. Tal vez ahora no tengamos gozo muchos de nosotros, pero somos llamados a luchar por eso, a arrepentirnos de nuestro pecado y a vivir en el punto de vida cristiana que Dios ha preparado para nosotros. No nos conformemos con nuestra mediocre vida cristiana. No te conformes con lo que viviste de cristianismo en 2019. Hay mucho más. Hay gozo y gracia, como uno no puede imaginar, para aquellos que confiesan su pecado y no doblan su rodilla ante sus ídolos y los matan delante de Dios, para que Él sea el dueño y gobernante de cada área de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por cómo nos rescataste. ¿Quién iba a pensar, Señor, en tu plan magnífico de salvación para nosotros? Dar a tu propio Hijo para ser masacrado en un madero para que nosotros fuéramos salvos por medio de esa muerte. Resucitarlo y a nosotros resucitarnos con Él. Y ahora darnos todas tus riquezas de gracia en Cristo Jesús. Sentarnos a tu mesa para que comamos de tu pan y tenerte a ti por nuestro único Dios y dueño. Padre, muchas veces hemos querido volver a comer las algarrobas de los cerdos. Hemos querido volver a adorar a otros dioses. Hemos pecado a ti despreciando lo que tú nos has dado y despreciándote como nuestro Dios. Confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos sigas concediendo arrepentimiento y fe y que nos des de tu gracia para escuchar esta palabra, identificar los ídolos de nuestro corazón y voluntariamente
presentarlos delante de ti para morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu favor, Padre. Que esta palabra no entre por un oído y salga por otro, Señor. Aplica por tu Espíritu estas verdades a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Rey, que en este 2020 nosotros vivamos conforme al plan que tú tienes para nosotros, conforme a la vida que tú nos has llamado a vivir, muriendo a nosotros mismos y viviendo para ti, Padre. Toma un tiempo con nuestro Señor, hermano.